Bienvenidos a su podcast favorito, Factor Mindset, capítulo 6, mi querido capitán. Vamos a hablar el día de hoy de la creatividad y la innovación en la gestión empresarial. ¿Qué tan? Temazo, mi estimado Sensei. Temazo. Yo de verdad es que vengo muy contento hoy, muy motivado. Digo, creo que es un tema que da para hacer 5 programas. Sí, Esperemos lograr transmitirles sí. cosas muy valiosas hoy. Sobre todo, yo creo que lo que se tienen que llevar hoy es despertar la inquietud de, hay muchos temas en los cuales profundizar, hay Sí. mucho que leer y hay que ir a sus negocios, a sus empresas, a sus departamentos a innovar, a implantar procesos creativos, porque creo que ya vivimos en una era que demanda esto sí o sí. Precisamente ha sido muy interesante la propuesta donde hemos iniciado desde la autoconciencia, la inteligencia emocional, perdón, la parte también que tiene que ver con la resolución de conflictos, el estrés, el manejo emocional del estrés y de la vida diaria. ¿Y por qué llegar a este punto de innovación? O sea, ¿qué tiene que ver con la innovación, la creatividad, todo este proceso del mindset en los negocios? Bueno, al final del día, creo que lo que hemos estado buscando a través de estos programas, de estas cápsulas, es darles herramientas para que como líderes, como emprendedores dentro de sus empresas, tengan un desempeño holístico, ¿no? Y entonces hay situaciones que hay que contener, que hay que administrar y hay situaciones que hay que hacer que florezcan, ¿no? Entonces, tú como líder tienes toda esta abanico multifacético y entonces al final del día las mejores organizaciones, los mejores emprendimientos acaban teniendo una gran parte de su éxito a través de lo que el líder fomenta, ¿no? Y si lo vemos desde un punto de vista cronológico, bueno, al final del día, este tema de conocerte, entenderte, aprender a controlarte y ahora sí, pues ya estás listo para que empezar a regar las plantitas que tienen que crecer. ¿Por qué dicen las malas lenguas innovar o morir? Fíjate que curiosamente ahora que me eché un clavado más duro en este tema, me hice consciente del gran cambio que a nosotros como generación nos ha tocado vivir. Digo, probablemente nosotros, aunque nos vemos como de 25 kilos de sobrepeso cada uno, no, no es cierto, de 25 años, este, ya estamos de 40 y tantos tirándole a 50 y nuestros padres crecieron en un mundo en donde las cosas se movían poco o se movían lentamente. Sí. A nosotros nos tocó, digo, yo no sé si tú te acuerdas cuando empezó el tema de las computadoras personales, Ujú. así que o sea, tenías una clase que era computación, ¿no? Así de aprenda. Sí. Este, y hoy la velocidad a la que ya se mueven las cosas si tú estás en el mundo de los negocios y tienes una empresa, el mundo se va a mover a una velocidad que si tú decides comportarte como una empresa del pasado, estás frito. Entonces, este tema de despertar el área creativa y de estar dispuesto a innovar y de tener esta flexibilidad y las estructuras y la cultura, hace toda la diferencia. Y digo, es muy chistoso cuando ustedes hagan el ejercicio y si yo lanzo al público una pregunta de, dime las 5 empresas más innovadoras, todos me van a contestar Amazon, Google, Ujú. Tesla, todos estos grandes innovadores que lo que te das cuenta es que son cuates que han logrado estar todo el tiempo cuestionándose, usan metodologías y todo el tiempo están viendo qué sigue, ¿no? Y por ahí traemos una lista de autores que precisamente dicen, ya el mundo se va a caer la lámpara, ya el mundo de eh, de las ventajas, lo estás pisando ya, Ah, ya. el mundo de las ventajas sostenibles de largo plazo que fueron el que vieron nuestros papás Ujú. ya se acabó. Sí.
ahora vivimos en un mundo empresarial de todo el tiempo hay que estar pensando cuál es tu siguiente ventaja competitiva, cuál es tu siguiente idea, si tienes que cambiar de mercado, incluso, y platicábamos ahí algunos casos que vamos a platicar más adelante, cómo a veces implica cambiar de industria. Sí. Bueno, vamos entonces, digo, sabiendo el ritmo con el que el mundo se mueve, lo cambiante que son las tendencias, las macrotendencias, la llegada de la inteligencia artificial, que viene a revolucionar muchas industrias y mercados. ¿Cuál sería la diferencia entre ser creativo e innovador? Fíjate que más que diferencias, yo creo que las dos son partes de un proceso, ¿no? Ujú, La creatividad para mí es la fase uno, es este rollo de activar la mente y entonces empezar a generar ideas nuevas, ¿no? O sea, y entonces y ahí traes tú mucha claridad sobre el pensamiento lateral, el pensamiento divergente. divergente, cómo pones a tu cerebro o a tu equipo a un tema de generar ideas, ¿no? Ujú, Después de esta generación de ideas viene el proceso de innovación, que ¿qué es? Estas ideas, convertirlas en servicios, en productos, en procesos que van a hacer diferencia en la entrega de valor de la empresa. Entonces, eso, por lo menos a nivel empresarial, que es ujú. lo que estamos tratando de comunicar aquí, Sí. este sería el proceso, ¿no? Tienes un proceso creativo, eh, luego tienes un proceso para convertirlo esas ideas en innovaciones dentro de tu negocio. Y luego viene este tema de probar que sea una idea que te genere suficientemente valor a ti y al mercado, ¿no? Y en este caso, hay situaciones que favorecen la creatividad y la innovación, y hay personas, organizaciones y procesos que frenan la innovación y la creatividad. ¿Cuáles serían este tipo de barreras que no están propiciando la generación de innovación y creatividad? Bueno, aquí el primero es nuestro público, todos estos líderes empresariales, emprendedores, es, tienes que tener como líder una postura abierta a la innovación, ¿no? Y Ujú, entonces esto se transmite por un lado, generar la práctica dentro de la empresa, por otro lado, recompensarla, ujú. generar los espacios. Todo este tema es muy chistoso, ¿no? No hay un tema de generación espontánea como si saliera agua de un manantial, ¿no? De repente adentro de la empresa, a Ujú. este cuate se le ocurrieron ideas, sino que más bien hay un tema de todo cómo el aparato empresarial está diseñado, una parte a estar constantemente buscando la innovación. Y fíjate que algo muy importante que yo encontré en casos exitosos y de fracasos es que hay un miedo a generar cosas nuevas, un miedo a fracasar. Hay también una falta de visión o resistencia al cambio. ¿Tú por qué crees que se deba? ¿Por qué de repente creemos que la innovación son estos cuates científicos locos o cuates que visten de manera estrafalaria, que nada más, este, que nada más están pensando en cosas disruptivas? Y entonces dices, bueno, yo no tengo esas condiciones, yo la verdad es que soy ingeniero, yo soy cuadrado, a mí me gustan los procesos, yo soy más bien de sistemas, de metodologías, y entonces, bueno, pues tengo miedo a adentrarme en un mundo donde tengo que romper con el status quo, tengo que romper con la tradición familiar o la tradición de hacer las cosas de determinada forma y ritmo. ¿A qué crees que se deba esta resistencia al cambio, miedo al fracaso? Bueno, a ver, vamos a pensarlo a nivel empresarial. Fíjate que yo creo que ya hoy la innovación dejó de ser entendida como un tema científico solamente, ¿no? O sea, me queda claro que hay un tema de innovación tecnológica que implica ciencia, que de todos modos tiene una parte creativa Ujú, detrás, eh,
yo creo que las generaciones hoy en día son muy estimuladas a ser creativas. O sea, digo, ¿cuántos generadores de contenido hay? Ujú, Ahí hay un tema. Este, pero cuando yo lo traigo al lado de la empresa y este tema de los miedos es, yo tengo muy claro, por ejemplo, es, tú vas a emprender, tienes recursos limitados, ujú, tu flujo está limitado. Entonces, ahí hay una variable en donde dices, híjole, ¿dónde voy a poner cada pesito? ujú. No tengo tanta lana, ¿no? Este tema del miedo al fracaso también tiene que ver con, es que no sé mucho del tema. De O sea, acuerdo. esta falta de conocimiento, de capacitación. O la otra es que no tengo los recursos todavía dentro de la empresa, la tecnología, el conocimiento, el equipo, el expertise. Entonces, yo creo que esas tres variables son las que en cierto momento pueden maniatar tu proceso de innovación, ¿no? Porque evidentemente cuando tú decides lanzarte al mercado, aventurarte con una idea nueva cuando eres un emprendedor, pues de alguna manera le estás apostando a cierta incertidumbre, pero si te fijas es una incertidumbre muy medida. O bueno, muchos de los emprendedores Sí. lo hacen de manera muy medida. Bueno, con tanta lanita, esta es la idea, creo que sí está bien. Y voy a, entonces aquí a poner una cuarta, ¿no? Y yo creo que aquí es lo interesante, es de repente cuántas veces eh, o cuántos negocios que hacen lo mismo con un poquito diferente, con la envoltura diferente, conoces. O sea, es como este nivel de no competir, sino ser parte de la bola. O sea, Ujú, cuando no aspiras a ser parte, no aspiras a ser el campeón o ujú. el top 5 sino dices, bueno, con que me suba a la bola y pues me dé unos pesitos para comer, está bien. Entonces, yo creo que esas son las cuatro cosas que matan la innovación, ¿no? Es cuando dices, bueno, pues voy a poner un restaurante, bueno, pues unos taquitos sudados, esos no fallan. Todo el Todo el mundo le mundo come gustan, taquitos tan sudados. baratos. Están baratos. Y entonces dices, oye, hasta los taquitos sudados se puede innovar si le echas ganas, si piensas el concepto, si ves cuáles son las necesidades del cliente, cuáles son las posibilidades de mejorar en los procesos de producción, en el sabor, en el tipo de producto. Pero entonces, ¿cuánta gente simplemente le hace falta lana y dice, voy a emprender unos taquitos sudados? Y llévalo a cualquier empresa, ¿no? Sí. Y en este caso, digamos que ya tengo la mentalidad, ya me animé, ya estoy dispuesto a romper paradigmas. ¿Qué mensajes son los que les tengo que empezar a enviar a mi equipo y a mí mismo para iniciar con este proceso creativo y de innovación? Bueno, yo creo que lo primero es reconocer, ya que generas el ambiente, hay que empezar a reconocer todas las ideas que se generan, a recompensar, y digo, no a veces, no siempre es dinero de por medio, pero es cómo incentivas una cultura, la tienes que recompensar de Ujú, alguna manera, y la tienes que reconocer y le tienes que dar valor, y entonces esto como empresario es generar un espacio, diseñar un espacio y después ver cómo lo voy a medir, y que aquí es otra de las sí. partes, es, oye, ¿cómo vas a medir que la parte de innovación te está yendo bien? No nada más es, nos vamos a juntar todos los miércoles a echarnos una cheve y a ver qué ideas nuevas salen, sino, ok, hay muchos métodos, metodologías, pero sobre todo es cuáles van a ser mis indicadores de que esto está funcionando y luego cómo le doy importancia a esos indicadores dentro de la empresa, ¿no? Normalmente el indicador que todos traen en mente es ventas. Entonces, Ujú. ¿cuánto vendimos? No, no, vendimos mucho. Ah, estamos bien. Pero entonces es, oye, ¿cuánto innovamos? ¿Cuántas ideas nuevas se generaron? ¿Cuál fue la calidad de las ideas? Oye, hubo estas tantas ideas ganadoras. Llevamos de todo el pool de ideas que hemos generado, ¿cuántas ideas realmente se han implementado? Y entonces empezamos a generar una cultura donde realmente nos podemos decir innovadores. Y ya tengo la generación de espacios y los indicadores y estoy propiciando, bueno, una de las cosas importantes es dejar que tu equipo tenga errores, que la mayoría de las ideas puestas en práctica van a tener sus áreas de mejora y que se vale fallar.
y que se vale volver a intentar. ¿Qué mentalidad es la que tiene que tener el empresario, el emprendedor, en este caso, para no perderse en el proceso de creativo y de innovación? Bueno, pues yo creo que en el tema empresarial todo se resume a que eventualmente tienes que poder convertirlo en generación de valor para tu empresa. Y digo, generación de valor es generación de billetes. Si tú generas una idea o se sigue un proceso de innovación que no está generando un crecimiento en el valor de la empresa, estás perdido. O Ujú. sea, porque es a nivel empresarial, ¿no? No vivimos en un mundo romántico de, no es poesía, Claro. ¿no? Entonces, creo que la línea de fondo ahí es, mi proceso de innovación es tan valioso como o tan exitoso como logra generar valor a la empresa. Y digo, nos podemos ir a grandes ejemplos que tenemos claros como es, oye, Apple, pues Apple, ¿cómo? Apple en su momento inventó una categoría, digo, ya los jóvenes hoy, los teléfonos inteligentes, ¿a poco hay de otros, no? Ujú. Pero yo me acuerdo cuando nosotros estábamos en la universidad que lo que jugabas era en el ladrillito, La jugabas con la serpiente. culebrita, exactamente, y luego ya cuando el gran salto tecnológico era, tienes un BlackBerry, güey. Los Sí. mensajes son ilimitados entre los BlackBerrys, pásame tu BBM. Ujú. Y de repente un día Apple, teléfono, cámara, música, aplicaciones, tienda de aplicaciones, lanzó una nueva categoría. Y hoy vivimos en esa categoría y todos tienen eso, pero es esta capacidad de monetizar una idea. Y digo, ellos lo llevaron se convirtieron en un estándar del mercado. Si tú haces una innovación que no te genera valor, ahora sí que dijera un amigo, pues, ¿para qué? Y fíjate que ahorita estaba recordando, y antes de iniciar el programa, estábamos hablando de ciertas clichés, de miedo al fracaso, del miedo a la innovación, como fue Kodak, como fue Blockbuster. Blockbuster. Siempre salen a colación los mismos ejemplos. Pero en este caso, ¿cómo viene? Hablábamos de Kavak. El otro día estaba eh, en Bansi, que ojalá alguno de todos los que estamos nombrando nos patrocinen. Este, pero un banco con un mensaje muy claro de tú eres persona, me interesa, no me interesa la masa, me interesa el individuo. La mayoría de las imágenes que promueve es arte, es algo con muy buen gusto, con mensajes muy orientados hacia el ser. Entonces, no pensemos en estos grandes innovaciones disruptivas donde vino a cambiar, digo, como ahorita decías, Apple o, o Tesla, que vino a revolucionar el mercado automotriz y que pues ya Tesla ya en un par de años ya dejó de ser tan innovador porque vinieron los chinos, toda la industria automotriz china, y entonces le dio tres vueltas en, pues la capacidad de, de pilas, que tienen mayor kilometraje, sin carga, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo pensar en este emprendimiento? Soy un restaurantero, soy un vendedor de productos de belleza, o soy una persona que intermedia algún producto o servicio. ¿Cómo hago que estos pequeños cambios sean realmente innovadores y creativos? Ok, bueno, esto es lo padre del mundo de hoy cuando te introduces al mundo de la innovación. Resulta que hoy hay muchas herramientas y metodologías Ujú. diseñadas para propiciar efectividad en estos procesos, Ujú. ¿no? Y aquí me voy a meter a la primer tema fregón del día y yo creo que Ujú. todos lo han escuchado, por lo menos este tema del design thinking, Ujú. ¿no? Sí.
el design thinking, que tiene su origen en la industria del diseño, Ujú. pero al final de cuentas es una metodología que está centrada en empatizar con el usuario, con el cliente. Entonces, oye, El mismo te va a ayudar a generar los acondicionamientos para mejorar tu producto o servicio. o incluso para generar un producto o servicio de cero. O sea, Ujú, al final del día, entender al mercado, entender las necesidades actuales, los dolores de los clientes, de los usuarios. Ahorita tú ponías el ejemplo de un banco. ujú, Y entonces, si yo ahorita me pongo en un proceso a pensar todos los dolores que yo tengo cuando uso el banco, ahí hay una lista de oportunidades ujú. para generar mejoras. Y si alguien genera una mejora lo suficientemente significativa para eliminar mis dolores, muy probablemente me iría con ese banco. Ujú. Porque hoy, ¿qué diferencia te hace entre un banco y otro, no? Exacto. Y que ya Entonces, todos son aplicaciones y que ya y ya cerraron todas sus aplicaciones, sucursales. es imposible hablar por teléfono con alguien, Ujú, odias cuando te trabas con algo, las garantías cuando te clonan son muy limitadas. Entonces, empiezas a hacer la lista de dolores, entonces dices, hay un chorro de áreas de oportunidad. Pero entonces este tema vuelvo al tema del design thinking, es un tema de empiezas en un proceso donde empatizas con el cliente. Luego viene este tema de generación de ideas, ujú. donde es, ahora sí, todas estas ideas para solucionar estas situaciones. Y después de esta generación de ideas, viene un tema de definir cuál va a ser tu línea de mejora y es, oye, vamos a innovar en estos temas, o sea, este es el tema que vamos a abordar. De todas estas ideas, aquí están, agrupamos estas, esto es recurrente, esto va a este grupo, esto va a este grupo, y entonces creo que esta es, ¿no? Ujú, Y luego viene un tema de prototipar, ¿no? Y entonces es, ¿cómo sería la solución? ujú. Y entonces, ok, va a ser así, asado. Y luego viene un tema de probar. Y digo, lo padre en este tipo de metodologías es que hay muchísimas maneras de probar sin gastar tanto dinero. Y luego, que esta es otra herramienta que está muy en boga hoy, te salen mil promocionales de el tema de las metodologías ágiles, ¿no? Y entonces es itera, 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 hasta que tienes un producto final. Entonces, oye, estás en este punto en donde vas a entrar a una industria, en donde te sales de un gran jugador y vas a arrancar lo tuyo como un pequeño jugador. Tienes clarísimos los dolores. Ujú, Súbete al design thinking. ujú. Aplica la metodología. Encuentra esa idea. Y la otra es, pues llega a un punto en donde eso es muy fácil multiplicarlo por dinero. Oye, tantos clientes posibles, aspiro a tanto segmento de mercado, lo voy a dar a tanto, esta es mi estructura de costos. Oye, pues esto más o menos va a generar esto, que Fí- luego nos vamos a montar otras herramientas que también ahí hay manera de multiplicar. Fíjate que aquí, y de hecho por eso, bueno, para todos los que nos siguen, uno de los motivos, de los muchos motivos de generar estos contenidos a través de plataformas digitales fue que nosotros de una u otra forma tenemos la vocación de profes, ¿no? Entonces, para nosotros esta vocación de profe es, oye, yo creo que podemos llegar a través de un método, de un sistema. Ahorita hay mucha gente que dice, yo no nací, yo no tengo hay cuates, digo, y cuando iniciamos también en las ventas, oye, pues yo no soy el arroz de todos los moles, yo no tengo el carisma, digo mucho eh, eh, no soy tan agradable, no soy tan chistoso, entonces no tengo alma de vendedor. Y lo que descubrimos personalmente y de manera también paralela es que necesitábamos generar un sistema, un método Sí, para que invariablemente una persona que tuviera el carisma o no pudiera generar certeza de que el proceso de adquisición de un bien o servicio tenía claridad en dónde se estaba atorando.
Entonces, en este caso, tú estás tocando temas muy importantes. Primero es la cuestión de creatividad, que es la generación de ideas, no es algo que de repente apareció No en es la un organización. chorrito de agua que va a salir del piso. Es un sistema que tiene método, que se tiene que practicar todos los Que días, tiene un espacio que definido, una así es. organización está totalmente orientada a la generación de soluciones nuevas y posteriormente de tener métricas, indicadores que te van ayudando a que esto que en un principio fue una gran idea, porque también hay mucha gente, y abro paréntesis, que no se ve Rappi o Uber y dice, y es que yo ya lo había pensado. Sí, ya Ciertamente. se me había ocurrido, pero pues este se me adelantó como 3 años antes, ¿no? Pero yo hace 5 años, cuando estaba en la pandemia, se me había ocurrido, pero desafortunadamente, No lo pues implementé. no lo implementé, ¿no? Entonces, la implementación, la experimentación, el generar prototipos es fundamental y debe tener un sistema, ¿no? Un método. Nosotros en Factor Mindset, por eso le ponemos toolkits and hacks. Necesitamos generar herramientas y las herramientas normalmente son metodologías que nacen curiosamente en universidades en, y en universidades internas en las compañías, porque todas las compañías tienen su laboratorio de experimentación y están generando patentes, están generando todo el tiempo prototipos. Y entonces tienen a personas que todo el tiempo están tratando a través de una metodología generar ideas innovadoras y creativas. Sí, y digo, qué bueno que tocas esta parte. Yo creo que tenemos una mezcla entre profes, porque, como ven, aquí gracias a Dios cada quien tiene su micrófono, nos gusta la charla, pero la otra creo que es una parte de coachear que también está ahí, y entonces aquí esto implica, y ahorita que subiste a las universidades, un tema de aprendizaje constante. Y entonces el innovador es un cuate que todo el tiempo aprende. Y digo, parte de hacer esto para nosotros ha sido aprender un chorro de rollos. No somos nativos de Ujú, este mundo tecnológico como lo son a lo mejor este, algunos amigos que están 10, 15 o 20 años ujú. abajo de nuestra camada, pero entonces, ¿cómo en efecto se genera mucho de la innovación en este rollo de aprender, en este rollo de estar en donde está el conocimiento, en este rollo de generar sistemas, eh, de generar métodos y de poder medir para poder generar un resultado, ¿no? Que al final del día todo, y digo, nosotros venimos del mundo del deporte y entonces es, oye, pues tal método de entrenamiento funcionó de esta manera, esta competencia llegamos más fuertes, llegamos más ágiles. Oye, en este método, este entrenador tiene un método de entrenamiento donde su base es la estrategia. Y entonces tiene jugadores medio malitos en lo individual, pero ya en el conjunto es un gran estratega. Entonces, esta parte de entender cómo tus recursos, a pesar de que no estés en el lugar donde están los mejores recursos o las mejores condiciones, una buena estrategia o una utilización eficiente de los recursos te puede hacer diferencia a través de un buen sistema, ¿no? Y bueno, y estábamos hablando de cómo puedo medir si estoy avanzando en mi creatividad y en la innovación. Y fíjate que me salió que pues es muy claro si mides el número de patentes nuevas o de productos lanzados al mercado nuevos, aumento de la cuota de mercado, aumentaste tus ventas, aumentaste Ujú, tus clientes, reducción de costos, retorno de inversión, índice de participación en tu gente, qué tantas se están montando a este nuevo proceso de mentalidad. ujú. eh, Cómo me voy adaptando al mercado también,
a través de, pues de cambios que están surgiendo y entonces cómo sigo permaneciendo vigente en el mercado. Tú me hablabas fuera de cámaras al respecto de cómo tienes que estar pensando todo el tiempo en una cartera. Sí. Me estoy adelantando a ya cuestiones mucho más avanzadas en metodología, pero ¿qué significa esto de tener una cartera? Bueno, fíjense, normalmente pensamos es, voy a innovar. Entonces, ya encontré esta idea que está súper fregona y entonces por ahí le voy a dar y todos mis recursos a esta innovación. Normalmente lo que plantean hoy las metodologías de innovación es, no tienes que tener pensamiento de un proyecto, tienes que tener pensamiento de una cartera de proyectos. ¿Y esto es por qué? Porque no sabes si esa rama de innovación va a funcionar o no va a funcionar o la tendencia va a cambiar. Y entonces el tener una cartera, por un lado te permite encontrar negocios laterales, pero por otro lado es si se muere un hijo, pues hay otros, de los 10 perritos que tenía, Ujú. pues si se te muere uno, te quedan 9 perritos. Ok. Es no Entonces, poner no. todos los huevos en una sola canasta. Y la otra, si lo analizas un poco más profundamente, es producto de estimular la mente, el equipo, el ambiente lo suficiente para que no sea tan pobre la producción de un proyecto, una cartera de proyectos donde, bueno, esto puede ir acá, esto puede ir acá, esto en servicio, esto en producto, esto en innovación incremental, esto en innovación disruptiva. Oye, esta es la tendencia en la que nos vamos a subir, que ahorita vamos a hablar de esos temas. Ujú. Digo, Sí. está bien interesante que aquí, fíjate, me gustaría introducir una ecuación cuando pensamos en innovación en el mundo empresarial. Eh, bueno, la innovación, si la tenemos que definir como una ecuación, va a ser igual a tu investigación y desarrollo en la empresa, más tu investigación y desarrollo en el tema del modelo de negocio, más la ejecución, Ujú. ¿sí? Entonces, oye, investigación y desarrollo en la empresa, yo te diría, ahí hay dos tipos muy claros de innovación. La innovación incremental, que todos la tenemos clara, hoy la vivimos en la industria de los celulares. ¿Cuál es la innovación incremental? Más cámaras, más resolución, más memoria, más tamaño, más, ¿no? Y entonces, pues, el que no tiene una cámara lo suficientemente perrona se va quedando fuera. Sí. El que no tiene la suficiente memoria se va quedando fuera. Y luego vienen las innovaciones disruptivas, que ahí a lo mejor el ejemplo del disruptor tal vez, o uno de los disruptores más grandes de este tiempo es Elon Musk, ¿no? Que a lo mejor hoy en Tesla lo vemos que está quedando, pero cuando tú te vas a sus otras compañías, a SpaceX y todo este rollo es, oye, que tú hace cuántos años les hubieras dicho, no, es que lo que hay que hacer es lanzar un cohete, pero luego recuperar una parte para reciclar y bajar el costo. Eso era impensable, güey, Ujú, ¿no? Y ujú. el otro día que ya ves el video de cómo lanzan, llegan, se suelta el propulsor y cómo lo recuperan y dices, están cañones estos cuates. Entonces, a lo que voy es, la innovación disruptiva es totalmente algo nuevo, fuera de la Ujú, caja, ujú. que te pone ahí. Y ahí me voy a meter, y estoy hablando ahorita nada más de la parte de innovación y desarrollo, Sí. con otra autora, este, que tiene un libro que habla sobre las ventajas competitivas de largo plazo y las ventajas, competitivas transitorias, ¿no? Te paso aquí el nombre porque ahorita se me anda escapando, pero esta mujer se llama Rita Gunter McGrath. En su libro, The end of. The End of Competitive Advantage, ¿no? Ujú. Y entonces, este tema de entender que, y se mezcla con otro tema que todos han escuchado en innovación, que se llama el dilema del innovador, The Innovator's Dilemma. Que, ¿cuál es el rollo ahí? Normalmente todas las empresas le apuestan muchísimos recursos y todo el tiempo están en la ventaja competitiva que en este momento te tiene ahí. Entonces, el dilema es, ¿cuánto le tengo que apostar a la nueva ventaja competitiva? Ujú. ¿Por qué? Porque pues si me caso nada más con lo que ahorita me está generando,
si por algo hay un movimiento del mercado, a la velocidad que se mueve el mercado soy, y esta ventaja se acaba, me quedo sin nada si no Pierdo estoy apostando a la competitividad. otra parte. Exacto. Por otro lado, es si todo el tiempo estoy pensando cómo voy a avanzar por el otro lado, pues de repente simplemente por naturaleza el otro lado toma, ¿no? Y así va tomando. Entonces, esta mezcla del dilema del innovador y las teorías de esta mujer, Rita, son bien interesantes. Pero entonces, bueno, ahí está a nivel de innovación en producto o servicio. Pero fíjate, digo, quiero abrir un paréntesis, Ujú. capitán. Por ejemplo, vamos aterrizando esto que nos estás diciendo a Netflix. Vino una idea disruptiva de ya no voy a ir al puesto de renta de películas, lo voy a ver por streaming, pero resulta que fue un bombazo, pero ahora todo el mundo tiene su canal por streaming. Sí, y fíjate, esto es lo interesante, qué bueno que Ujú, tocaste el tema, porque es el siguiente elemento de la ecuación cuando hablo del modelo investigación y desarrollo en el modelo de negocios. Y entonces aquí hay otra herramienta bien padre que nos vamos a subir al tema del Business Model Canvas, ujú, donde te ayuda a visualizar cuál es tu modelo de negocio. Y en el modelo de negocio a veces está la innovación, o sea, a veces ni ujú, siquiera inventaste algo tan nuevo, sino que simplemente le moviste las variables al modelo de negocio. Entonces, si tú te fijas, el negocio era, en su momento, eh, la manera en la que se generaba dinero era, pues, hay contenido, págame por él. ujú, Entonces tienes que ir por contenido al blockbuster. Y entonces, el negocio realmente ni siquiera ir por contenido del blockbuster. ¿Cuál es el negocio del blockbuster? Las multonas, porque nunca lo regresabas a tiempo, ¿no? O que salías con palomitas y... Exactamente. Oye, ¿cuántos contenidos te llevas a la vez? Uno, dos. Si estabas de muy Ujú, flojonazo el fin de semana, pues te llevas tres. ujú, Este, pero la realidad es que, entonces, estos cuates lo que hacen es revolucionan el modelo de negocio. Y dicen, oye, ¿qué pasa si esto lo llevo al mundo digital? Y entonces le doy acceso a todo este contenido. Y entonces viene otra estrategia que es, eh, oye, ¿y si hago que me pague una suscripción en lugar de estarle cobrando por cada contenido? Pues lo que tengo es, este cuate tiene acceso a todo esto, entonces ya es mi cliente. Entonces tengo ujú, que hacer cosas para mantenerlo. Entonces, lo que ellos hacen es, cambian el modelo de negocio. ¿Sí me ujú. explico? Sí. Y entonces generan un nuevo modelo de negocio donde luego mucha gente se sube, ¿no? Y entonces ahora todo el mundo tiene su plataforma. Y entonces ahora, ¿qué pasa con las plataformas? Siguiente modelo de negocio, empiezan a generar su propio contenido. Ujú. Y entonces es este tema de cómo todo el tiempo tengo que tener claro qué sigue. Oye, está retador. Hoy qué sigue para las plataformas. Hoy, ¿a cuántos les pasa? Digo, es ya en la tele abierta ni queremos pensar. Ya, yo Sí, creo que ya. nadie la ve, güey. O sea, Sí. nadie. Ujú. Todo el mundo tiene internet en su casa y todo el mundo está en el streaming de uno o de otro. Te voy a decir como decía mi suegro cuando se le va el internet de su casa, dice, estoy incomunicado. Exactamente, ¿no? Estoy peor que no tener luz. Exacto. Pero entonces, cuando te vas a este rollo de cómo innovan en el modelo de negocio, es, oye, pues lo que se sentaron es saber cómo se genera el negocio, que para esto sirve el Business Model Canvas, ¿no? Mm, Y entonces, ¿qué pasa si le muevo? ¿Esto cuánto dinero genera? Y entonces empiezan, prueban una hipótesis y se convierte en una nueva industria. Oye, muy interesante ver a dónde va a parar esto, porque te digo, hoy le prendes y dices, ¿cuál streaming? Y ahora les pasa que claro. es que no encuentro qué ver en Netflix. Güey, Sí, hay no diez hay mil nada. películas, no hay nada, hay 10,000 películas. Entonces, es el siguiente reto, ¿no? Porque Ujú. ahí hay un dolor Y luego el algoritmo que va prediciendo tus gustos personales. en función de lo que ves. Entonces digo, como algo, este juego infinito que también hablábamos hace un par de capítulos de Simon Sinek, Sinek. donde no puedes pensar como empresario que ya llegaste, sino Sí. que esto es algo interminable. O sea, ¿qué sigue después? Ok, ya llegué, pero ¿qué sigue después? ¿Qué puedo seguir generando para que lo que decía Rita, en esta parte de competitividad no me quede, ¿no? En el camino y pueda seguir estando vigente
eh, a lo mejor pensando hasta dentro de la misma empresa, como me decías lo de Fuji, ¿no? Que es muy interesante, que al momento de, pues ya nos necesitarse papel revelador para fotográfico, entonces, ¿cómo utilizan todos estos recursos para salir fuera de la caja y entonces decir, me voy a meter a otra industria con todo esto que yo he generado de conocimiento, he generado de experiencia y me introduzco a una nueva industria? ¿Qué nos Que, puedes decir de Fuji? fíjense, este caso que le platicé a Ismael es bien interesante porque ¿cuántos de ustedes saben que hay una marca de cremas que está dentro de las industrias de Fuji y hoy forma el 40% de su generación de valor en el mercado? Entonces, ¿cómo? O sea, estos cuates se fueron del tema fotográfico, los rollos, la revelada, al tema. Bueno, pues descubrieron que los procesos químicos y las sustancias que utilizaban en el tema de la fotografía tenían una aplicación en el mundo cosmético. Entonces, este rollo de un pensamiento totalmente divergente en ese sentido, y cómo se empiezan a meter a la industria y hoy generan el 40% de su negocio en la industria de la belleza. Ujú. Y digo, son cosas que no son tan transparentes para no ponerles los ejemplos de diario, pero son como empresas que están en una industria pueden acabar innovando en otra industria o compitiendo en otra industria y todo tiene que ver con esta idea de Rita, donde dice, muy bien, las ventajas competitivas transitorias es lo que hoy jala en este mundo dinámico. Pero luego viene otra idea que también está en este libro, donde dice, tienes que acostumbrarte a competir en arenas dinámicas, ¿sí? Y este rollo de las arenas dinámicas es, tienes que tener la flexibilidad para todo el tiempo saber que puedo cambiar el sitio, la industria, el segmento en donde estoy compitiendo. Entonces, las empresas hoy son demandadas de tener esta flexibilidad, ¿no? Y de tener esta conciencia de decir, híjole, mi cancha de juego puede cambiar. Eh, Después, y esto es básico, esta idea me encantó de este libro, es la claridad que tienes que tener para estar descubriendo constantemente, pero la otra es para renunciar también las Rápido. suficientes veces y con la velocidad necesaria. Cuando una idea no jala, no jaló. Oye, todo el tiempo hay que estar generando ideas. Esto es parte de un mundo que vive clavado en la innovación y en la novedad, ¿no? Ujú, ujú. Y la mentalidad de cartera, que ya hemos hablado, no tengas una idea, ten varios proyectos, ten una cartera de proyectos. Y la última, que es muy clara, idea que toca en el libro, es la importancia de que el líder tenga esta capacidad de movilizar sus recursos, su organización, de poder realinear, de poder reorganizar su organización para ir a lo que sigue. Estas empresas con estructuras súper pesadas, súper rígidas, ya son cosa del pasado. O sea, hoy las empresas rápidamente se mueven entre industrias, rápidamente se mueven entre proyectos. Te hablaba de este rollo de cómo también hoy hay todo un rollo de cómo se lleva la administración de proyectos, hay muchísima teoría, pero entonces todo tiene que ver con la facilidad con la que se mueven entre proyectos. Y fíjate, aquí hablando de la industria restaurantera. Ujú. De repente viene algo muy disruptivo que es, oye, ¿cómo voy a poder hacer a través de una línea de producción N cantidad de hamburguesas y sistematizar el proceso y el sabor y el método de entrega? Y entonces vienen todas estas cadenas de comida rápida, pero resulta que en el tiempo y fue muy exitoso y se multiplicó, pero viene y después dicen, no, bueno, pues también tiene muchos contras y entonces empiezan a surgir las pequeñas hamburgueserías donde es, oye, yo lo voy a hacer con una carne especial, voy a hacer mi propio pan, voy a hacerlo una experiencia culinaria
y entonces sale otro modelo de negocio centrado en las hamburguesas. Pero resulta que ahora está la cocina de autor, donde dices, bueno, no sabes qué va a pasar, tú llegas, te sientas y entonces te van a dar lo que se le ocurrió al chef que tiene 5 estrellas Michelin, y entonces ya es otro rollo, pero de repente dices, híjole. Pues la verdad es que ya experimenté, está súper rico, pero de repente vuelvo a regresar a la experiencia McDonald's. O sea, no como los consumidores somos altamente persuadidos por nuevos métodos, sistemas, y entonces cómo a través de nuestro modelo seguir estando vigentes y competitivos, pues es estar viendo también y estudiando cómo se mueve el cliente en el mercado. Bueno, aquí tocaste algo muy interesante. Yo el ejemplo que te iba a dar, lo que sigue, y digo, no sé cuántos estén familiarizados eh, con MrBeast. Ajá. El rollo que este cuate se avienta con sus hamburguesas, o sea, Ujú, el otro yo escuchaba la analogía, es ujú, cuántos años le tomó a McDonald's abrir el número de tiendas y este ujú, cuate de un día para otro ujú, estaba en 300 restaurantes. ujú. Entonces tú dices, ¿cómo? Pero entonces, ¿cómo hoy la cultura que consume influencers es, voy a ir a probar la hamburguesa de mi influencer? ¿Quién sabe cómo sepa? Sí. Pero entonces voy a ir a probar la hamburguesa de mi influencer. Un nuevo modelo de negocio. Pero entonces, me planteabas, me perdí porque Y me saliste el de rollo Mr. es Beast. que, por ejemplo, en este caso McDonald's, Ah, que en su momento innovó, de repente puede perder mercado porque vienen otras tendencias o otras fórmulas, cómo permanecer vigente un monstruo de este tipo en el mercado de la innovación, en la industria de la comida rápida, o se tiene que salir del mercado, o se tiene que mover a otro modelo de negocio. y fíjate, yo lo que creo es precisamente, ¿no? Tocaste un tema central en el tema de la innovación, las tendencias. Ujú, Y digo, hoy el mundo se mueve y yo te platicaba un poco fuera de cámaras. Hay un tema de eh, mega tendencias que están en todo el mundo, ujú, macro tendencias que están en regiones y tendencias que a lo mejor están en un tema todavía más local. Pero entonces, ¿cómo hoy, si tú observas los negocios, muchos negocios nuevos están trepados en tendencias que hoy hay, ¿no? Oye, hoy una de las este, megatendencias es la salud y el bienestar. ujú. ¿Cuántos negocios asociados a la salud y el bienestar están? Híjole, todos los que quieras. ¿Y cómo les Sí. va? Bien, mientras encuentran este nicho, esta ventaja, esta idea, y luego ya de repente se empieza a llenar y ¡pum! Desaparece ese nicho o se pulveriza y entonces hay que encontrar la nueva idea, ¿no? Pero entonces este rollo de tener una metodología, que aquí también hay una metodología y hay que buscarla, otro tip del día, se llama Consumer Trend Canvas, donde al final de cuentas en un Canvas sigues una serie haces una serie de análisis, pones ahí cuáles son las megatendencias, qué es lo que inspiran, cuáles son los ejes o los vectores de desarrollo, cuáles son empresas que ya se subieron ahí. Y lo que te ayuda a ti cuando estás desarrollando tu idea es que esto es, al final del día acabas con una idea que está montada en una tendencia que te la... Y digo, si lo llevo al tema del emprendedor, que también hemos hablado de esto, al tema del empresario, mucho tiene que ver con lo que hace que tu sangre se mueva, que tu corazón lata, ¿no? Ujú, Entonces este rollo es, me encontré esta tendencia que me gusta un chorro, güey. ujú. ¿Cómo me subo a esta tendencia con mi negocio? Sí. Y entonces ahí es donde vienen las grandes ideas, ¿no? Y digo, hay grandes rollos hoy como productos que se convierten, que luego el modelo de negocio se mueve a servicios. Eso se llama servitización, ¿no? O servicios que luego empiezan a generar productos, productivización. Ujú, Oye, el tema del frictionless. Oye, el frictionless user experience es un must, pero entonces, ¿cuántas industrias, cuántas empresas, cuántas tienen un proceso, ahorita vamos de los bancos, que es súper
difícil con los clientes. Ujú, Oye, a esos les hace falta innovación en una tendencia de frictionless. ¿Cómo le bajo fricción a mi interacción con el cliente? Y ese va a ganar, ¿no? Entonces, este tema de subirte a las tendencias, oye, McDonald's en su momento estaba en un momento de la historia en donde pues la tendencia era, oye, ¿no? Hamburguesas, rápido, ujú, buenas, digo, ya eso, quién sabe qué tan buenas, pero más que buenas, un sabor estándar. ujú. Y luego ya pues empezaron a hacer cosas al entorno, luego si te fijas, se subieron a un tema de hacer locales, y entonces aquí en México hay hamburguesas con guacamole y con chile, y en otros lados te comes las hamburguesas con otros complementos, pero entonces dices, híjole, la industria va avanzando y como esta idea pierde, oye, pues resulta que hoy el modelo de negocio de McDonald's probablemente, además de la comida, son los puntos inmobiliarios, cosa que le Es pasa correcto. a otras grandes cadenas de comida, ¿no? Entonces, oye, no, pues es que el tema de la industria inmobiliaria ahí es otro cosa que luego se va explorando. O el mismo Starbucks que también ahora también que ha ido perdiendo competitividad porque resulta que lo que antes era exclusivo y, y trendy y que tú podías poner tu oficina en tu cafetería favorita, se empezó a expandir por todo el mundo y entonces resulta que las cafeterías locales donde el cuate te atiende, se conoce tu nombre, se empezó a perder la experiencia del cliente en Starbucks, entonces se aprovechó de esto la cafetería de toda la vida. O sea, cómo va migrando. Digo, tenemos muchos ejemplos de cómo este pensamiento de estar siempre vigente no puede estar en una situación de estrés el emprendedor, de decir, híjole, y si pierdo vigencia, ¿qué va a pasar? Sino que más bien debes tener un método y un sistema permanente de creación y desarrollo. La vigencia de tus ideas es una premisa con la que debes arrancar. Ujú, Todas tus ideas son perennes, ujú, ¿no? Hoy las ventajas competitivas de largo plazo dejaron de existir. ujú, Y digo, este rollo de todo el tiempo, en lugar de preocuparte por qué va a pasar con mi idea o cómo genero barreras de entrada, es ujú, cómo voy a lo que sigue. ujú. O sea, tengo que estar preocupado por ir en lo que sigue, en lo que sigue, en lo que sigue, y lo que estoy haciendo, hacerlo lo mejor posible. O sea, este rollo, creo que Starbucks es un buen ejemplo porque es, si le bajas dos rayitas, con todo lo que la demás gente aprendió de lo que tú hiciste, te pasa. Sí, Y entonces no le puedes bajar, pero también tienes que ver en qué sigue, ¿no? Y digo, hay muchas estrategias ahí. Ese caso es muy enriquecedor. Pero entonces, y digo, a otra parte a la que nos tenemos que montar, creo, en esta discusión, es al tema de cómo hoy los modelos de negocio han evolucionado. Y digo, eso es, a veces pensamos en la innovación, en que la innovación está en el producto o en el servicio, pero yo te voy a decir, oye, el modelo de negocio y a lo mejor la innovación más clara que tenemos todos hoy, que en su momento pasó y que ya ahorita está diversificado muchas veces, las economías de plataforma, ujú, Airbnb, Uber, todos estos. O a alguien se le ocurrió, voy a hacer negocio sin yo ser el dueño ujú, de los hoteles, ujú, o hacer negocio de transporte, ser el dueño de los carros. Y entonces ¿cómo? Entonces agrego, tengo usuarios, cobro una tarifa, pero entonces es un modelo de negocio. Entonces, oye, entender cómo funciona un modelo de negocio es súper importante. Yo te diría es, ¿cuál es actualmente hoy tu modelo de negocio? ¿Cuál es tu modelo de negocio? Oye, ¿y qué implica saber cuál es tu modelo de negocio? Y aquí tengo la listita muy clara. Bueno, pues tienes que tener claro quién es tu cliente, cuál es tu propuesta de valor, cuáles son los canales a través de los cuales vas a distribuir, cuál es la relación o cómo llevas tu relación con el cliente, a través de qué, cómo se generan los ingresos, cuáles son los recursos que tienes tú para hacer el negocio, cuáles son las actividades clave, quiénes son tus socios clave y cuál es tu estructura de costos. Estos 9 puntos, y digo, en el
Business Model Canvas, que son estos 9 puntos, incluso hay un flujo y cómo una cosa se conecta con la otra y ves. Y entonces cuando tú puedes ver tu modelo de negocio, le puedes poner números y te das cuenta en el papel cuánto en papel puedes generar. Oye, me queda claro que hay una discrepancia con lo que es la realidad, pero por lo menos te da una oportunidad de evaluar. Y entonces te da oportunidad de que le muevas y digas, oye, y si esto le hago así, oye, genera poca lana. Entonces, este rollo de entender cuál es tu modelo de negocio, de entender todas las herramientas que hay para innovar dentro de tu modelo de negocio, cambiar, es trascendental en este tiempo. O sea, hoy nosotros duramos mucho tiempo inmersos en una manera de hacer el negocio Ujú. en la industria de los seguros y luego cuando empiezas a analizar otros modelos de negocio dices, híjole, pues esto tiene estas áreas de oportunidad. Hoy, conocer otros modelos te permite sintetizar a lo mejor en tu propio modelo, ¿no? Ujú. Pero entonces luego la siguiente validación viene contra tu cliente, ¿no? ¿Qué está pidiendo el cliente? Que a lo mejor desde tu industria hoy tienes al cliente que es los agentes y tienes al cliente que es los usuarios del seguro. Entonces, ¿cuántos dolores hay? Y entonces ahí es el Value Proposition Canvas, ¿no? Que es otra herramienta. Entonces, ¿cómo, si te fijas, hoy hemos platicado de 2, 3 herramientas, pero todo tiene un método para anotar, para observar, para multiplicar ideas, pero si te fijas, todo se resume en conexión con lo que está pasando, con lo que está pasando con el cliente, con lo que está pasando con la industria, con lo que está pasando en las tendencias a nivel global, regional o local, pero entonces así se generan hoy los negocios. O sea, los negocios exitosos están fincados en esa estructura. Y fíjate cómo es sumamente importante. Digo, hemos dado ejemplos de empresas que a lo mejor dices, bueno, pues sí está, sí lo entiendo, pero yo en mi changarro, a lo mejor heredé una distribución de baterías automotriz y entonces pues yo he hecho el trabajo fíjate que, digo, perdón que abra paréntesis, pero ahora que estamos haciendo remodelaciones en la oficina, fuimos a ver la persona que nos está ayudando, el maestro, fuimos a una ferretería especializada en condensadores. Bueno, no ferretería, en una empresa de condensadores de aires industriales. Ok. Y entonces, pues es una industria muy específica, de un mercado muy específico, y era un señor, yo creo que como de 80 años, sentado, y entonces, pues esperando a que llegue el cliente, ¿no? Y entonces puede tener toda la vida ese changarro. Es más, yo creo que a lo mejor él arrancó el negocio, y pues ya, si le caen 2, 3 clientes, pues a lo mejor para él es suficiente. Y entonces yo le decía aquí al maestro, oye, pues es que también hay un área de oportunidad, imagínate, pues tener representantes de ventas, meterte a una página web, le preguntamos, oye, pues, ¿tienes página? ¿No tiene página web? Entonces, sí es en esta empresa que le ha dado a muchos de ustedes que son segunda generación, tercera generación, que ya le dijeron, bueno, pues ya le ha dado de comer a 3 generaciones, no le muevas, tú síguele derecho. Ya no existe eso. ¿Cómo van a desaparecer tarde o temprano? O todo esto, fíjate, también otro para dejarte el micrófono, al momento del proceso creativo y sobre todo pensando estaba viendo un video de Van Gogh y entonces cómo él adoptó muchas técnicas. Dice, cuando tú copias a alguien, es piratería, ¿no? Pero cuando copias a muchos, eres artista. Entonces, esta capacidad que uno tiene de ver en todas las industrias oportunidades para tu modelo de negocio.
y cómo esto que te ha sido provechoso y ha generado recursos para 2 o 3 generaciones, en el mundo de hoy es vital romper con algunos esquemas tradicionales y montarte a un sistema de innovación. Anótenle. Superpoder de esta era, tu capacidad de observar Ujú, el entorno. O sea, ujú, si no eres un cuate observante del entorno en estos tiempos empresariales, ujú. estás frito. Sí. Oye, el entorno, y como les decía, tu cliente, el mercado, las tendencias, ¿sí? Digo, este tema suena muy bobo, pero el superpoder en este caso es observar, estar en contexto, ¿no? Normalmente las innovaciones provienen o de ideas que están generadas en dolores de los clientes, usuarios expertos, gente que está clavada en observar el ambiente. O sea, ese es un tema bien importante. Entonces, todo esto que tú mencionas ya no existe el tema de, bueno, aquí me siento y que la empresa siga funcionando. Oye, normalmente esas empresas se van a quedar sí o sí. Alguien ya está cazando su negocio, ¿no? Y digo, este tema, también yo creo que todos han oído hablar de este rollo del océano rojo y océano azul. Ujú, Normalmente, después de cierto tiempo, estás en un océano rojo. ujú, Si no encuentras la manera de moverte a un océano azul, eventualmente vas a perecer ahí en medio de ese océano rojo, porque incluso el líder del mercado sufre porque todos empiezan a copiar sus ventajas, ¿no? Y aquí, digo, yo les tengo este recurso, fíjense que yo encontré esta empresa que se llama Strategizer, es una ujú. empresa que tiene su origen en Suiza, y estos cuates se dedican al tema de la innovación en gestión empresarial. Y lo fregón es que lo han llevado al nivel de herramientas. Estos cuates son los creadores del Business Model Canvas, pero tienen otro libro buenísimo que se llama Testing Business Ideas, a Field Guide for Rapid Experimentation. Entonces estos cuates te proponen una metodología para hacer pruebas a tus ideas de negocio. Oye, emprendedor, hay que leer este libro, ¿sí? Ujú, ujú, Oye, ¿cómo pones a prueba tus ideas antes de, oye, empresario, vas a poner a prueba una idea? Tienes que tener herramientas, ya hay metodologías desarrolladas. No te puedes quedar sentado esperando a que tu idea de negocio que hoy funciona deje de funcionar, porque entonces pues el negocio se acaba y digo, si hiciste suficiente billete, como un amigo que tenemos, pues a lo mejor ya puedes cerrar el negocio, y ya dice, bueno, yo ya acabé, hay como para 5 generaciones, ujú. pero si no es el caso, Sí. el negocio se va a acabar. O sea, ya hoy la manera en la que se hace negocio cada vez es más cambiante todo el tiempo. La ventaja competitiva de largo plazo normalmente no existe o es muy poco común. Fíjate que eh, es algo bien interesante pensando en el design thinking de todo tu modelo de creatividad e innovación montado en la experiencia del cliente y cómo te va nutriendo. Esta parte de también poder llevar de la mano, si se fijan todos los que nos están eh, viendo y escuchando, no te puedes casar con un solo modelo. Tienes que estar, digo, también hay alguien que conoce de manera muy profunda su modelo de negocio y que también dice, oye, el día de hoy el cliente no lo sabe, pero voy a hacerle ver de la necesidad que tiene y no que no puede verbalizar. Entonces, es un tránsito de ida y vuelta, tanto de decir, quiero probar cosas que para mí me generan sentido y que pueden gustarle a mi mercado objetivo, pero al mismo tiempo buscar retroalimentación activa de qué es lo que está buscando el mercado en estos momentos, identificar cómo están las tendencias en el mercado. Te platicaba antes de fuera de cámaras de estos productos basados en plantas, de la proteína basada en plantas, y que se puede observar mediante el proceso de innovación y creatividad mediante muchas formas. Una es
por las megatendencias de la erosión de la tierra, la contaminación, el daño, la tortura animal, pero por otro lado también la cuestión de la salud, de la tendencia a cuidar de las enfermedades típicas de productos que están Procesados. ultraprocesados. Entonces, pero al mismo tiempo alguien que es sumamente humano, antiglobalifóbico, entonces decir, oye, yo no puedo consumir lo que me está dando el mercado, tiene que haber una nueva forma de acercar productos naturales a la gente. Y ahora que es muy común en nuestros días y que a lo mejor cuando teníamos 15 años, este rollo de es que siempre tiene que haber en el menú uno o dos platillos veganos, ¿no? Dices, ¿cómo? Pues, ¿para qué pones dos platillos para los tres changuitos que van a llegar y te van a pedir eso? Si la gran mayoría ni se fija, bueno, pues ahora es algo real que en cualquier restaurante, si no tiene uno o dos platillos veganos, pues entonces va a haber un miembro de la familia que Que va a no. decir, oye, papá, pues mamá, primo, carnal, sabes que no podemos ir a este restaurante porque no tiene productos y entonces pierdes la oportunidad de venderle a una familia o a un grupo de amigos, ¿no? Sí. Entonces, algo bien importante es para ir cerrando, capitán, y llevarnos cosas como muy palpables en mi negocio que llevo 5 o 10 años, que soy segunda generación. ¿Cuáles son los pasos para que no pierda vigencia, no pierda competitividad y pueda instrumentalizar toda esta metodología? Bueno, a ver, primero que nada, la disposición a, ¿no? Ujú, Yo creo que esto es básico. Dos, ten un mecanismo que escuche a tu cliente o a tus clientes. Ten un mecanismo en tu empresa encargado, diseñado para escuchar al cliente. Dos, contrata gente que tenga orígenes diversos. Las ideas nuevas vienen de personas con capacidad de pensar diferente. ujú, ¿Sí? De ahí van a venir muchas de las ideas. Tres, usa un método y asígnale tiempo, espacio, recursos y luego mídelo, cuantitativa, cualitativa, recompénsalo y luego conviértelo en lana. Si el resultado de este proceso genera más valor, vas ganando. Oye, si no tienes un proceso como este, te vas a quedar. Oye, ya tengo el proceso, pero no genera lana. Tienes que mejorarlo. Pero la realidad es que esto es como hoy funciona el mundo de los negocios. Todo el tiempo tienes que estar buscando la jugada relevante. Todo el tiempo tienes que estar viendo cómo te mantienes vigente. Tienes que estar trabajando a la par entre lo que sigue y lo que estás haciendo, hacerlo muy bien, pero todo el tiempo tienes que estar trabajando en lo que sigue. Desafortunadamente, es, y no desafortunadamente, yo creo que es muy valioso porque nos permite vivir en un mundo mucho más cutting edge, ujú. pero es el mundo empresarial hoy funciona así. Oye, y puede ser que las innovaciones sean dentro de tu industria y te conviertas en un ultra especialista, en un desarrollador de nueva tecnología, o puede ser que tu negocio cambie de industria. O sea, a ese nivel tiene que ser tu apertura, ¿no? Entonces, si Ujú, te fijas, ahí hay un procesito muy claro. Oye, hay muchísimas estrategias, hay muchísimos libros, hay muchísima manera de ir en tendencia. No, no quieras ser el burro que tocó la flauta, güey, ujú. porque eso también está cañón. Súbete a un método, súbete a un método. O sea, esa yo creo que sería la conclusión de hoy. Y fórzate a hacerlo. O sea, si no lo estás haciendo, déjame decirte que todavía no sales al campo y ya vas perdiendo 1-0.
Fíjate que yo también me quedaría con algo que dijiste y que en lo personal siento que me ha ayudado mucho en mi proceso de innovación y creatividad, es que la observación es fundamental. Y para observar debes tener una postura 100% montada en el presente, en el aquí, en el ahora, donde tú estás viendo cuando estás en la fila del banco, cuando estás esperando tu café, cuando estás viajando a otro país, cuando te subes en la línea del metro, estás viendo un mundo lleno de recursos para tu modelo de negocio. Oye, fíjate que aquí veo que hay muchas personas que están eh, indispuestas, incómodas por este Hay proceso muchos dolores. doloroso, exactamente. Oye, fíjate que veo gente feliz. Por ejemplo, te lo comparto, tú sabes que siempre me ha gustado la filosofía oriental y yo quería tener un lugar donde practicar yoga. Y entonces, ¿cómo este gusto personal y que no tiene nada que ver con el mundo de los negocios? Resulta que en esta exploración que hemos hecho del podcast, me he dado cuenta que este modelo está ampliamente replicado en muchísimas industrias. De hecho, precisamente con mi banquera, me decía que en su banco, en el último piso, dan clases de yoga. Entonces dije, o mira, no estaba tan equivocado, o la otra es, me faltó ver que también hay tendencias en cuestión de salud, de la NOM 35, que ya lo hemos hablado, del estrés y de cómo generar equilibrio laboral y de burnouts, que inconscientemente yo por otro lado llegué a esta conclusión, pero que hay toda una tendencia organizacional en generar este tipo de instrumentalizar la industria del yoga y mindfulness y pintura, y clases de baile dentro de las organizaciones. Que fíjate, qué cerecita del pastel tan importante. Digo, amigo emprendedor, amigo empresario, la innovación tiene que ver con ambientes estimulantes. ¿Sí? Y aquí lo vamos a dejar aquí como Ujú, cierre del programa. Tu empresa es un ambiente estimulante para toda la gente que colabora contigo y ahí está la estimulación, ¿eh? Ahí está el yoga, ahí está el ping pong, ahí está ujú, el espacio para jugar X cosa, el viernes de Cheves. O sea, ujú. hoy como las empresas tienden y todos dicen, no, estas cosas de millennials, no, hombre, es que el tema es, tienes que generar ambientes estimulantes para que el mejor equipo venga a trabajar contigo, para que las ideas estén a flor de piel. La gente tiene que estar en un ambiente que le estimule. Esto es básico. Pues bueno, yo creo que este tema deja para mucho más, pero lo dejamos aquí. Ya tienes herramientas, ya tienes libros, ya tienes métodos. Eh, Te invitamos a que sigas explorando y sigas experimentando en este mundo empresarial donde los retos están todos los días. Muchísimas gracias, capitán. Sensei, denle duro, a tope y sin control, muchachos. Hay que innovar. Hasta luego. Namaste.